Buenas noches, amada iglesia. Dios te bendiga en esta hermosa noche. Te invito para que vos forme parte en este momento junto con nosotros y podamos celebrar al Señor con nuestro cántico de alabanza y adoración. Amén. Pero antes quiero invitarte a decir nuestro lema como iglesia. Este lema que nos identifica a cada uno de nosotros. Y dice así: levanta tu Biblia allí en el lugar donde te encontrás y juntos declaramos este lema que dice así: somos comunicadores de las buenas noticias, formamos parte de la familia de Dios, crecemos siguiendo el modelo del carácter de Cristo, sirviendo incondicionalmente al prójimo a fin de magnificar el nombre de Dios. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios en esta noche. Ahora vamos a cantar juntos, vamos a elevar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria sea tu nombre, Dios, en esta noche. Aleluya. Reciba la alabanza de tu pueblo, mi Dios.
compartir con ustedes la palabra del Señor que dice así, Salmos 27:4. Lo único que te pido, Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Amén. Que el anhelo tuyo y mío sea estar siempre en la casa de nuestro Dios, deleitándonos de su presencia. Amén. Te invito que en esta noche puedas meditar en la letra de esta alabanza y puedas tomar un compromiso con el Señor y agradecerle al Señor todo el día de tu vida, porque Él ha sido bueno. Amén. Gloria a ti, Jesús. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno.
Gracias por tu amor incondicional para cada uno con nosotros. Ahora quiero darte gracias por tu fidelidad, Señor, porque siempre has sido fiel. En los momentos más difíciles de nuestra vida, tú fuiste y sos fiel con nosotros, Jesús. Amén. El pastor Víctor. El Señor los bendiga, pastor. Hola, buenas noches, buenas tardes. Nuestra Patagonia es tarde-noche, así que bueno, ¿qué tal? Gusto de estar otra vez aquí. Dios les bendiga en este tiempo. Bien, nos encontramos en una situación donde nos exige, digamos, el COVID a través de las autoridades otra vez entrar en lo que es cuarentena. Entonces, tenemos que retroceder y volver otra vez al sistema que teníamos de grabación. Quizás cuando comenzamos a grabar el año pasado fuimos muy sencillos y el Señor nos fue llevando a lugares más de excelencia. Gracias a Dios por ello y alabamos al Señor por permitir usar los medios y que la iglesia siga siendo iglesia y siga estando abierta
aún a través de estos medios. Así que bueno, quiero decirles también de que tengamos en cuenta a través de las medidas sanitarias y nosotros cumpliendo con los protocolos exigidos, los días miércoles vamos a tener nuestras reuniones por Zoom, vamos a volver al Zoom. También quiero decirles que estén atentos al WhatsApp de la iglesia porque todos los cambios y novedades que podamos estar pronunciando van a ser puestas ahí, así que estén atentos a eso. Estamos, digamos, en este momento sin seguridad de lo que el gobierno quiere, pero sí estamos, digamos, tratando de que una vez dispuesto el decreto de la gobernadora y el intendente, ver cómo nos manejamos de acá en adelante. Muy bien. Ahora sí, estábamos allí por el 18 de abril. Yo estaba aquí con una nueva etapa de comenzar una serie de reflexiones y después nos ausentamos por 2 meses. Y no han sido vacaciones, sino que ha sido productos de que también nosotros hemos sufrido el contagio del COVID y hemos transitado por todo el sistema de lo que esto conlleva en el periodo de recuperación. Pero gracias a Dios estamos de nuevo. Entonces quiero retomar este sistema de series, quiero volver otra vez a comenzar, otra vez para poder... Si yo te pregunto qué es lo que vos te acordás del 18 de abril, me vas a decir 0. Seguro que no te vas a acordar. Por eso voy a retomar otra vez desde el comienzo esta serie. Y el título de la serie es Debilidades versus Fortalezas. Ese es el título de nuestra serie que comenzamos. Y basamos esta serie en las experiencias de la vida de Jesús. Jesús dijo en una oportunidad, aprended de mí. Entonces queremos aprender de Jesús en esta nueva experiencia que Él vivió. Y la experiencia que vamos a tomar de la historia de Jesús es allí en Mateo capítulo 4, donde Él relata las 3 etapas que Él tuvo que enfrentar frente a Satanás. Cuando miramos este comienzo del ministerio de Jesús y tomar los ejemplos que Él nos deja a través de lo que Él enfrentó y cómo lo hizo, vamos a encontrar allí las estrategias, los argumentos y las intenciones del diablo para poder producir lo que significaría debilitar nuestra fe. Cuando debilitamos nuestra fe, nos encontramos que entramos en el camino de la duda, y cuando entramos en el camino de la duda, empezamos en el camino de la desobediencia. Satanás conoce esto y lo hizo con Jesús. Vamos a mirar esto a través de las experiencias de Jesús en esta tarde. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias, porque cuando tú nos invitas a tu palabra, ella está llena de enseñanzas, reflexiones, consejos, que nos ayudan, Señor, a transitar en este mundo, guiado por vos, protegidos por vos y seguros en vos. Pero siempre, Señor, está la falencia y las debilidades nuestras, donde muchas veces nos sentimos abrumados por las situaciones y circunstancias y no sabemos cómo enfrentarlas. Y aquí queremos aprender, Señor, de la experiencia de Jesús, cómo Él las enfrentó, y esto es lo que nosotros queremos transitar en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Hablamos que Satanás busca atacar tu fe para llevarte a la desobediencia. Lo hizo con Jesús. Jesús salía del lugar de bautismo. Jesús recibía el Espíritu Santo en forma de paloma. Y allí encontramos la historia en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Es la primera etapa que vamos a estar considerando. Y encontramos realmente que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Y seguramente todos sabemos que nuestro cuerpo necesita los alimentos diarios y si vos se lo prohibís durante tanto tiempo, produce efectos. Hay situaciones en el cuerpo que requieren esto y producen debilidades en nuestro cuerpo. Y Satanás atacó por ahí. Había una necesidad en la vida de Jesús, tenía hambre. Si vos ayunas 40 días
y 40 noches, no sé primero si lo aguantamos, si lo hacemos. Y si lo llegamos a hacer, no sé cómo estaría nuestro cuerpo, ¿no? Fíjate en la historia de Elías también cuando él tuvo que pasar por esto. Pero bien, entonces aquí surge una necesidad. Y la necesidad es que Jesús tenía hambre. Y la circunstancia que rodeaba en ese momento la vida de Jesús no había provisión, porque estaba en el desierto. Y allí encontramos, digamos, de que no había un shopping, no había un delivery, no había un McDonald's, no había una Coca-Cola, no había nada. O sea que las circunstancias eran adversas, no había manera de conseguir el alimento que Jesús necesitaba. Entonces Satanás salta a otra etapa y salta a atacar la fe de Jesús. Le dice, si eres hijo de Dios. Cuando nosotros analizamos la paternidad de Dios sobre la vida de Jesús, encontramos también, digamos, cómo Satanás argumenta la duda, cómo la maneja, es muy sutil. Si nos trasladamos a la experiencia de Eva allí en el jardín del Edén, encontramos cómo él manejó sutilmente el razonamiento de Eva. Cuando conversaban entre ellos dos, Satanás le dice, así que podés comer de todos los frutos del jardín. Y Eva le dice, no de todos sí, pero menos de uno, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Satanás le dice, no es así. Porque Eva le dice, bueno, si comemos de ese fruto, Dios dice que vamos a morir. Satanás le dice, no moriréis. ¿Sabe Dios que el día que comas del fruto del árbol del bien y del mal, vas a conocer el bien y el mal y vas a ser como Dios? Tremendo. Ahora, este mismo Satanás se traslada ahora a la época de Jesús. Satanás conocía la promesa de Dios allí en Génesis 3:15 y él estaba viendo el cumplimiento de esa promesa en el nacimiento y la encarnación de Jesús. Y Satanás miraba que en la parte espiritual, mientras Jesús no tenía cuerpo humano, en la parte espiritual no podía tener acceso a Jesús, era imposible, Jesús es el Hijo de Dios. Espiritualmente, Satanás no tenía acceso ni se acercaba a Jesús, porque ya está derrotado, ¿no es cierto? Pero cuando Jesús toma el cuerpo humano, la encarnación, empieza a atacarlo en su fe de humano. No sé si me explico hasta acá. En su fe de persona, en su fe en la circunstancia y en la necesidad que estaba atravesando. Si eres hijos de Dios, y estaba hablando de la parte espiritual, pensaba que la humanidad de Jesús lo alejaba de la parte espiritual, y Satanás buscaba allí debilitar la fe de Jesús. ¿Satanás sabía que Jesús era hijo de Dios? Sí, lo sabía. Y en primera persona, porque Satanás fue creado por Cristo, por el Espíritu Santo y por Dios Padre. O sea, no era el problema si lo conocía, el problema era la intención que él manejaba en ese momento. ¿Y por qué esto también ataca las emociones de Jesús? ¿No es cierto? Y las emociones son las que muchas veces nos llevan a tomar decisiones. Las emociones es la que a veces nos determina el hacer o el no hacer. Y allí emocionalmente Jesús se encontraba en esta situación, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros miramos nuestro contexto actual, ¿qué encontramos? Encontramos que este COVID nos golpea fuerte, encontramos que detrás de esto tenemos situaciones o instituciones, personas de gobierno que no pueden manejarlo, no saben cómo hacerlo, pero sumado a eso está la mentira, está el engaño, está la corrupción. Y parece que todo esto es un desastre. ¿Y estamos mal? Sí, estamos mal. Ahora, en el contexto de Jesús, no era menor la situación que le tocó vivir. El contexto de Jesús era un desierto. Si nosotros nos trasladamos siguiendo el ministerio de Jesús más adelante, vos vas a encontrar que Jesús se encontraba en el medio de un imperio romano, un conquistador,
Un imperio que era brutal, un imperio que era violento, un imperio que era dominante. Y allí es donde Jesús comienza su ministerio. Es allí donde Jesús comienza el por qué vino a este mundo. Y encontramos allí la importancia de que cómo está nuestra fe, porque Satanás busca nuestras debilidades, busca el contexto donde podemos estar. Lo hizo con el pueblo de Israel cuando salió del mar, ¿no es cierto?, y entró en el desierto de Sinaí y tenía hambre. Tampoco había nada, era un desierto. No tenían agua. Y allí es donde Dios también se manifiesta, digamos, con su poder. Pero fíjate vos cómo actúa Satanás, en la necesidad, en la situación y en las circunstancias. Muy bien, quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando estuvimos en esta situación del COVID, cuando nos vimos afectados, no sabemos en qué momento nos hemos contagiado, pero sí sabemos que Elena comenzó con los síntomas y a ella le afectó mucho más y empezó con no comer, aunque le hacía bien, pero no podía comer, le ponías un plato de comida y la rechazaba. Empezó a tener frío, chuchos de frío en la cama, estar, digamos, con muchos dolores. Y bueno, desconociendo cómo eran los síntomas, porque uno lo escucha por televisión, pero después cuando a vos te toca es otra cosa, ¿no? Entonces cuando vimos que esto iba empeorando, porque el paracetamol es un parche del momento para los dolores que tenés, pero no te soluciona el problema. Recurrimos al hisopado y allí nos encontramos que estábamos infectados. El primer hisopado era para ella, salió positivo, y bueno, yo no podía ser menos, tenía que ser positivo también. Y entró en un proceso, digamos, de estar cada vez peor, así que bueno, recurrimos a la ambulancia de emergencia, a su UDEM, y vino a atenderla. Y bueno, el médico la vio y más allá de su saturación baja, de su oxígeno, el consejo inmediato era la internación, era que tenía que estar en el hospital. Y bueno, había que hacerlo. Y allí empezaron los protocolos médicos de lo que significa el oxígeno, qué significa el suero, y la preparación para llevarla, ¿no? Y cuando Elena iba subiendo a la ambulancia, surgieron dos sensaciones. La primera es cuando vi que ella ya subió a la ambulancia y después una hermana la acompañó en su auto para poder registrarla en el hospital. La pregunta y la sensación era, ¿la volvería a ver? Y quedó eso ahí. Después vinieron todos los sucesos donde con el tiempo yo me enteré de la gravedad a través de comentarios de los médicos. Y pasaron 2 días y bueno, cada día teníamos un reporte y era estable, tenía que ver cómo respondía a los tratamientos. Y pasaron 2 días y una hermana me llama por teléfono y me pregunta cómo está Elena. Y yo le digo, bueno, está estable, esta es la información que tenemos. Y sale con una pregunta y me dice, pastor, ¿vos no tenés miedo? Y quedé regulando. Yo le dije, sí, todos tenemos miedo. Y me vino la sensación de cuando Elena partió en ambulancia. Claro que tenía miedo. Pero ahí es donde está probada nuestra fe. Era el tiempo. ¿Cómo nos sujetamos a la voluntad de Dios? ¿Cómo lo hacía Jesús en su momento cuando enfrentó a Satanás, ¿no? Y bueno, pasó ese tiempo. Yo me fui enterando de que el médico que la atendió cuando llegó, él no la vio bien, los riesgos eran fuertes. Y
Y bueno, uno empieza a probar la fe de quien es como hijo de Dios con la confianza en el Señor, ¿no? Bueno, después de una semana, y allí, bueno, creo que la fortaleza fue el suero de Quino, ¿no? No relinchó, pero eso ha sido también un apoyo importante en la recuperación. Nos anuncian que le daban de alta, fue una semana, y ella regresa, ¿no? Y cuando baja de la ambulancia, que baja caminando, estaba la otra sensación, de que Dios sigue siendo Dios. Cuando ella cruza el umbral de la puerta emocionada, con lágrimas en los ojos, nos abrazamos y la emoción del momento, de decir, bueno, Dios nos da otro tiempo, ¿no?, de estar juntos. Y cuando ella va y se acuesta en la cama, la ambulancia se retira, ¿no? Me llaman las hijas de Buenos Aires y me dicen, papá, dice, ¿cómo está mamá? Digo, mira, entró y empezó a dar órdenes. Ah, entonces está bien, dijo. Pero quiero decirte detrás de esta experiencia de que, aún como pastores, Dios nos prueba. Somos personas, tenemos miedo. Pero cuando empezamos a fortalecernos en fe, encontramos que la voluntad de Dios es perfecta. Y puedo decir detrás de esto que Dios sigue siendo Dios, pero Dios siempre sigue siendo un Padre. Y esta es la experiencia. Cuando Jesús trata de argumentar la fortaleza en que nosotros debemos someternos por fe, va a lo que Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí tenemos la importancia de que nosotros tenemos la palabra completa en nuestras manos. Y hoy en nuestro tiempo la tenemos en papel, la tenemos en digital, la tenemos en audio, en una variante de elementos. Y allí encontramos la importancia de estudiar la Biblia, la importancia de leer la Biblia. Una de las cosas que se ha perdido en estos tiempos es la lectura. Los chicos no leen. Nosotros a veces como adultos no leemos. Estamos más sujetos a lo que vemos a través de un televisor que lo que nos invertimos en un tiempo de lectura. Yo recuerdo que nuestros hijos eran pequeños y si bien no había mucha televisión y los dispositivos electrónicos de ahora, pero incitábamos a ellos a leer, ¿no es cierto? Y tenemos 2 bibliotecas llenas en casa de libros que las compramos para que ellos pudieran disfrutar de la lectura. Leer. ¿Cuántas veces leemos la Biblia todos los días? ¿O cuántas veces la leemos por semana? Lo otro es estudiar la Biblia. Y aquí centramos en un tema muy importante. Cuando yo leo la Biblia tengo un panorama de información general, pero cuando yo estudio empiezo a introducirme en las profundidades de esas enseñanzas, de ese contenido bíblico. Cuando yo despierto en mí el hambre de tener y de conocer a Dios de una manera más profunda, es cuando vamos a experimentar esa transformación y esa vida que Dios quiere que vivamos. Porque el ser creyente nos lleva a que debemos aprender a caminar con Dios, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo que dio la pastora Elida con su paraguas, que era todo colores, parecía que estaba en el Caribe, ¿no? Pero bueno, era gráfico, ¿no? Muchas veces caminamos a la par de Dios, pero no caminamos bajo la voluntad de Dios. No caminamos bajo la gracia de Dios, no caminamos bajo los favores de Dios. Y cuando vos te salís del paraguas de la gracia y el favor de Dios, estás caminando solo. Y allí Satanás fijó su mira telescópica en vos. Por eso es importante estudiar, porque nos lleva a meditar y la Biblia nos enseña cómo son las estrategias del diablo, cómo la podemos frenar, cómo podemos parar esto y cómo podemos fortalecer nuestras vidas
en los principios y los valores del reino de Dios. Y muchas veces tenemos que pasar por situaciones adversas, por situaciones críticas, circunstancias, porque es la única manera que a veces recién empezamos a reconocer de que nuestras vidas están escondidas con Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Cuánto creen esto? ¿Cuánto creemos esta profunda verdad a donde Dios nos atrajo con su amor y donde Dios nos puso? Pero muchas veces nuestra fe simplemente está debilitada y Satanás va a buscarla. Pues ¿sabes cuando nuestra fe se debilita? Y cuando se debilita es porque no estamos profundizando en el estudio bíblico, no estamos profundizando en la meditación, no estamos profundizando en las órdenes de Dios, en los principios. Por eso es que Jesús más adelante dice y nos desafía, dice, buscad primeramente el reino de Dios. En la versión NTV dice, poned por encima de todo, y aquí estamos de circunstancias, necesidades, situaciones, poned por encima de todo, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas tus necesidades serán dadas. ¿Creen esto? ¿Creemos esto? ¿Creemos que Dios es el que va a cubrir todas nuestras necesidades? Y Jesús lo hizo, y se lo dijo a Satanás, sí. El que fortaleció a Jesús fue que Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios, prometida hace muchos años ya en Génesis 3:15. ¿No es cierto? Pero aún siendo el Hijo de Dios encarnado, no dejó de sufrir los embates del diablo. Y lo va a hacer con nosotros. Lo va a hacer porque Él maneja toda la situación externa de lo que nos rodea. Él nos bombardea con toda la información. Vos prendés el televisor y encontrás femicidio, encontrás homicidio, encontrás violencia, que el taxista se pelea con el colectivero, se agarran rompiendo vidrios. Encontrás los motochorros que no le importa la vida por un celular. Sí, este es nuestro contexto. Pero cuando realmente nosotros nos fortalecemos en fe, empezamos a estar por encima de eso. ¿Por qué? Porque la fortaleza es espiritual. La fortaleza no es emocional, no es por lo que veo. Ustedes se acuerdan que yo una vez les expliqué del Salmo 91. El Salmo 91 en su principio, este es un salmo precioso que es de protección y seguridad. Y allí en el Salmo 91, el primer versículo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará... No, es otro. A ver, lo voy a buscar. 91. Sí, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué importante es habitar. El habitar es creer. Yo habito porque estoy seguro, porque me siento bien. Y la morada va a ser eso, ¿no es cierto? Me viene a la mente la experiencia de Pedro. Y Pedro fue invitado a caminar sobre las aguas en un momento de tormenta, de viento. ¿Alguna vez estuviste en el mar cuando está con viento tenebroso y ves que las olas se elevan? Y allí estaban los discípulos en medio de una tormenta con la embarcación. La embarcación no eran las de ahora, ¿no es cierto? Eran más endebles. Y una noche oscura, tormentosa, se le aparece Jesús caminando sobre las aguas. Ahora, si me pasa a mí, no sé si hago lo que hicieron todos los discípulos, no tuvieron miedo. Pero encontramos allí que cuando, después del asombro, Pedro, si tú eres Jesús, yo quiero caminar sobre las aguas. ¿Y qué pasó? La fe en Jesús, su confianza, su mirada puesta en su Maestro. No le importó las circunstancias, porque la dejó de lado. Y caminó sobre las aguas. Humanamente eso no es posible por la ley de gravedad que ha hecho nuestro mundo. Pero ¿qué pasó cuando él empezó a poner su mirada en la tormenta? Cuando él fijó y se enfocó en los problemas que tenía y lo que podía suceder, se empezó a hundir. Satanás maneja eso.
Satanás sabe que podemos hundirnos a través de debilitar nuestra fe. Pero siempre están las misericordias de Dios y la mano de Jesús cuando vos le decís al Señor, socorro, y Él nos levanta. Amén. Y allí es donde empezamos a vivir esa vida de fe, esa fortaleza, porque nuestras vidas aquí tienen que ser caminadas por fe y para fe. Y va a ser probada cada vez que nosotros le demos lugar al diablo, va a ser probada. O sea, la única manera de fortalecer tu fe es encontrar qué dice el Señor aquí. Acá tenemos todo, todo. No falta nada de lo que necesitamos en nuestras vidas aquí. Aún en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares, en nuestras vidas sociales, espirituales. Está todo. Pero son tiempos donde realmente Dios muchas veces necesita, y Satanás lo deja a Satanás a usar nuestra fe. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Job? ¿La conocen? Y vaya que fue probada la fe de Job, ¿no? Pero bueno, al final Job, en sus palabras, pudo decir detrás de todo lo que fueron sus amigos y todas las exigencias y las exclamaciones de que él era culpable, que algún pecado escondido tenía, y que Dios estaba castigándolo por eso, etc., ¿no? Cuando Job puede ver la mano de Dios obrando en su vida, él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La fijación hacia Dios era de otra manera. ¿Y qué recibió Job? Gracia y favor. Mis hermanos, si nosotros confiamos en el Señor, vamos a tener la gracia de Dios que nos acompaña y el favor de Dios. Termino allí en el Salmo 23, la última parte, dice que Dios dejó dos guardaespaldas para nuestras vidas. Pues me decís, ¿qué son? Dos guardaespaldas. Dice el bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien de Dios, el pensamiento de bien, la gracia de Dios, el favor de Dios, depende de cómo nosotros le creemos. De cómo le creemos. Dios desea que realmente cada mañana nos vamos a encontrar con la misericordia. ¿Por qué la misericordia? Porque Dios quiere todo el bien, nos va a acompañar toda la vida. Pero también la misericordia de Dios, porque cuando nos levantamos en la mañana no sabemos qué va a pasar en el día, pecamos, nos equivocamos. La misericordia de Dios tiene que ver que no nos deja en esa situación, porque confiamos en lo que Él dice allá en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo me empiezo a fortalecer, porque yo sé que me equivoco, soy un ser humano, pero la misericordia de Dios van a estar siempre, todos los días, cada vez que yo me arrepiento, cada vez que yo confieso mis pecados. No solamente tengo el perdón, sino tengo la limpieza. Y eso es el caminar con el Señor, sabiendo que tenemos el bien y la misericordia. La gracia de Dios, el regalo de Dios mayor es Jesucristo. Pero Dios sigue dándonos regalos de bienestar en nuestras vidas acá. Si caminamos por fe, nos fortalecemos, vamos a tener victoria en nuestro caminar diario. Jesús lo venció a Satanás en esta primera etapa. Vamos a dejar para el próximo domingo, vamos a entrar en la segunda etapa. Así que bueno, ahora vamos a estar orando y vamos a estar este tiempo donde vamos a escuchar la última canción de nuestra grabación para estar despidiéndonos. Así que te invito a que cierres tus ojos allí donde estés, atrás de la pantalla. Y si alguna persona está escuchando esto y todavía no tiene la gracia ni la misericordia de Dios en su vida, Dios te dice que te ama y que Él quiere darte una transformación y quiere darte
una vida diferente. Si escuchas esto, yo quiero hacer una oración y que vos puedas repetirla en tu interior. Esto es espiritual, esto es fe. Yo quiero llegar con esta fe que fue lo que fortaleció nuestras vidas hasta aquí, que tu fe puede ser la que te lleve a encontrar a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida y comenzar una nueva etapa de ser hijo de Dios. Repetí esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y en esta hora, Señor, te pido perdón. Y te invito a que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida con tu sangre. Quiero tener la fe de que vos viniste a este mundo para salvarme. Y te acepto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si vos hiciste esta oración, podés entrar a la página de Facebook y escribinos allí, a la página de la UEA de nuestra iglesia. En Instagram queremos saber si Dios obró en tu vida. Que tú puedas escribirnos. Y si estás en el chat de YouTube, también déjanos tu mensaje ahí. Queremos saber si Dios tocó tu corazón. Así que bueno, y a los que somos hijos de Dios y que enfrentamos toda esta nueva normalidad, toda esta forma de vida, que sigamos siendo fortalecidos en el Señor a través de la lectura de su palabra, del estudio de su palabra y también de la meditación y de la aplicación. Que realmente Dios nos permita ser fortalecidos en el Señor, ser hombres y mujeres que se fortalecen, porque las personas que no conocen al Señor necesitan ver nuestra fe para que ellos empiecen a confiar en el Señor. Dios les bendiga.